Buenos días, el día de hoy haremos una asesoría tributaria a persona natural asimilada a residente. Los exponentes somos Yurle Xiomara Arias Garcés, Mayra Camila Zuleta Gómez, Verónica Joana Pedraza, Catherine Garzón. ¿Qué es una persona natural? Inicialmente debemos saber eso. El Código Civil en su artículo 74 nos menciona que una persona natural somos todos los individuos sin importar condición, edad, sexo, género, pero en términos empresariales nos mencionan que es el individuo que en su actual propio desarrolla una actividad económica establecida en la ley como una actividad mercantil. Algunas características de la persona natural son que adquiere la calidad de mercantil de persona natural cuando desarrolla una actividad económica. Actúa siempre en nombre propio, su garantía o prenda siempre va a ser su patrimonio, y cuando esta persona formaliza el desarrollo de su actividad ante la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, DIAN, la DIAN le asigna un código de verificación al final de su número de identificación. Entonces, este se llama NIT, entonces queda conformado con el número de identificación más el número de verificación asignado por la DIAN. Para uno poderse registrar ante la DIAN y formalizar su actividad económica, debemos llevar el documento de identidad, diligenciar un formulario que nos asesorarán allá y estar preinscritos en el RUT, que es el Registro Único Tributario. Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días en el calendario, incluyendo días de entrada y salida del país durante el periodo durante los cualquiera 65 o 60 días consecutivos, encontrarse exentos de la tributación en el país en el que se encuentra en misión o respecto a todas las partes de rentas, ganancias ocasionales durante el año respectivo o año gradable, ser nacionales y que durante ese respectivo año sea un periodo gradable, se conyugue o compañero permanece separado legalmente de sus hijos dependientes menores de edad, residen fiscalmente en el país, el 50% o más de sus ingresos son fuente nacional o el 50% más o menos de sus bienes son administrativos en el país, el 50% o más de sus activos entienden poseídos en el país. Los formularios de la DIAN de las personas naturales que sean residentes fiscales en Colombia tendrán que utilizar el formulario 110 de declaración de renta y complementario. Bienvenidos, mi nombre es Verónica Joana Pedraza de Jarano. Hoy vamos a tratar un tema sobre la renta. ¿Sabes cuáles son los requisitos que debes tener en cuenta cuando vas a declarar renta? Primero, debes haber tenido un patrimonio bruto superior a los 4.500 VTs. Además, haber sido responsable del IVA durante ese año gravable. Asimismo, haber consumido por medio de tarjetas de crédito superiores a los 1.400 VTs. Además, haber tenido ingresos brutos iguales o superiores a los 1.400 VTs y también haber realizado compras o consumido totales superiores a los 1.400 VTs. Y por último, haber realizado consignaciones bancarias, inversiones financieras, depósitos superiores a los 1.400 VTs. Hay que tener en cuenta que tienen que ser durante el año gravable para todos estos requisitos. ¿Sabes cuáles son los documentos o lo que debes tener en cuenta para poder declarar la renta según los contribuyentes? Principalmente debe estar inscrito en el RUT, haber también tenido una cuenta de usuario, asimismo tener la información actualizada del RUT, ya que pues esto permite que el sistema no te vaya a generar de pronto error o pues vaya a ser un poco más retrasada el trámite de la declaración de renta. Asimismo, inicialmente tener una firma electrónica vigente y por último tener unos documentos que son
importantes y deben estar diligenciados, que al momento de declarar la renta van a ser solicitados. Espero que esta información les haya gustado y pues sea muy importante para ustedes y tener un poco más claro el tema de declaración de renta. Cuando vamos a realizar la declaración de renta persona natural, debemos diligenciar el formulario 110 de declaración de renta y complementarios, que es exclusivamente para las personas naturales. Una vez recopilada la información que les acaba de dar mis compañeras, les vengo a hablar acerca de el calendario tributario de declaración de renta para las personas naturales, ¿sí? Este calendario hay que tenerlo muy presente debido a que en ellos eh, están los plazos máximos para presentar la declaración de renta, ¿sí? Como punto clave, las declaraciones de renta iniciaron este año desde el 9 de agosto hasta el 19 de octubre, ¿sí? Las declaraciones de renta varían, depende de sus últimos 2 dígitos del NIT. Es decir, si mi NIT o si el NIT de la persona declarante termina en 15, ¿sí? Entonces ella tiene que declarar renta el 19 de agosto del presente año, ¿sí? Otro punto clave que hay que tener en cuenta es cuáles son los documentos que tengo yo que tener en cuenta al momento de declarar la renta o al momento de presentar o elaborar la declaración de renta, ¿sí? Entre ellos encontramos los extractos bancarios, los recibos de pagos de los impuestos predial del año gravable anterior, es decir, del 2021, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el recibo de pago de impuestos de vehículos o la factura de la compra del vehículo, ya que estos impuestos son deducibles a la declaración de renta, ¿sí? Aparte de estos documentos que tenemos presente, también tenemos que tener en cuenta otros documentos para poder elaborar la declaración de renta. Entre ellos encontramos un certificado de ingresos y retenciones, ¿sí? A su vez, como punto clave, tener los certificados de retención que nos practicaron las entidades financieras. Es decir, un ejemplo, yo como persona natural le vendí a un cliente, ¿sí? Es decir, la empresa se llama XYZ. Esa empresa me retuvo en la fuente, entonces yo tengo que solicitarle a él un certificado de retención, ¿sí? Y eso se hace con el fin al momento de presentar la declaración de renta. Aparte de ello, tenemos también unos soportes, ¿sí? O unos anexos que nos sirven o que se deben elaborar junto con la declaración de renta. Entre ellos nosotros encontramos lo que son los pasivos, los activos, los pasivos, los ingresos, los costos, los gastos y deducciones, entre otras. Un punto clave, ya saben, tener en cuenta siempre a la mano el calendario tributario de declaración. En cuanto al calendario tributario de declaración de renta, quería hacerles un aporte y es que las fechas establecidas en el calendario para declarar renta son las fechas máximas. Hay que tener en cuenta que lo podemos hacer antes de esa fecha que está establecida para nuestro último dígito de verificación, no esperar al último día
Esa es la fecha máxima antes de que nos establezcan una sanción. Si nuestra declaración de renta tiene fecha límite máxima 23 de agosto, entonces para el día 24, si la presento, ya tengo que presentar, ya me van a generar una sanción por no presentarla a tiempo. Muchísimas gracias.